Isidora salió de la clínica exactamente a las 8 de la tarde, aunque su turno debía terminar a las 6. Pasó las últimas 2 horas con un paciente anciano al que le subió la tensión arterial en el pasillo, y mientras llegaba la ambulancia, se tramaban los documentos y se tranquilizaba a su asustada esposa. El tiempo pasó sin darse cuenta. Ahora, Isidora estaba de pie en las escaleras de la clínica, respirando el aire fresco de marzo de Villarrica y sintiendo cómo sus hombros, agarrotados por el día, se relajaban lentamente. Llevaba 15 años trabajando allí, en ese edificio de 2 plantas con la pintura amarilla desconchada en la fachada y los suelos de madera que crujían constantemente. Durante 15 años había atendido a 30 pacientes al día, había recetado medicamentos, había tranquilizado a ancianas aprensivas y había convencido a hombres obstinados para que finalmente se hicieran análisis. El trabajo se había convertido en parte de su vida, en una rutina que no le proporcionaba ni mucha alegría ni mucha decepción. Simplemente trabajo. Isidora sacó el teléfono del bolsillo de su bata blanca y miró la pantalla. No había ningún mensaje de Ernesto. Guardó el teléfono, se quitó la bata, la dobló cuidadosamente y la guardó en el bolso y se dirigió al coche. Por el camino recordó que 2 días antes se había prometido comprarse un nuevo manual de cardiología. El viejo estaba completamente destrozado, las páginas se caían y sin él era incómodo precisar las dosis en la consulta. La librería estaba a 3 manzanas de la clínica, en la esquina de la calle Mariscal López. Isidora rara vez iba allí. Normalmente pedía literatura profesional por internet, pero ahora necesitaba el libro de referencia con urgencia y no quería esperar a que se lo enviaran. Aparcó cerca de la tienda, salió del coche y empujó la puerta de cristal con la inscripción descolorida «Rincón del libro». Dentro olía a papel viejo y café. Altas estanterías se extendían a lo largo de las paredes. En los estantes había libros con cubiertas gastadas. En el mostrador había un periódico abierto y junto a la ventana, sobre una mesita, humeaba una taza. Detrás del mostrador había un hombre de unos 40 años, con gafas y camisa clara, que anotaba algo en un grueso cuaderno. Cuando Isidora entró, levantó la cabeza y asintió con la cabeza. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito un libro de medicina», dijo Isidora, acercándose. «De cardiología, si hay algo reciente». El hombre dejó el bolígrafo, se levantó y se dirigió a la estantería del fondo. Isidora se quedó de pie junto al mostrador, mirando las cubiertas de los libros de la estantería más cercana. Clásicos, autores locales, algunas novelas policíacas con cubiertas llamativas. «Tengo una edición de 2023. Se oyó una voz desde el fondo de la tienda. «El autor es el doctor Ramírez, argentino, muy detallada, con casos prácticos. ¿Le sirve?» «Sí, gracias». El hombre regresó con un libro grueso de tapa azul. Lo puso sobre el mostrador y miró a Isidora con atención, pero sin insistir. «¿Es usted médico?» «Terapeuta», respondió Isidora lacónicamente, hojeando el libro de consulta. La edición era realmente reciente, la estructura era cómoda y las ilustraciones eran nítidas. «Trabajo en una clínica, allí, en la avenida Carlos Antonio. Este me vale». «Entonces permítame recomendarle otro libro». El hombre volvió a la estantería y sacó un libro delgado con tapa blanda. «Medicina y Humanidad», del doctor Gabola. Un ensayo sobre la profesión, sobre cómo no perderse en la rutina. Lo he leído recientemente y está escrito con mucha honestidad. Isidora cogió el libro y echó un vistazo a la sinopsis. Normalmente no leía nada que no fuera literatura profesional, pero algo en el tono tranquilo de aquel hombre la hizo detenerse. «¿Honesto?», repitió ella con ligera ironía. «¿Sin grandilocuencia sobre la nobleza de la profesión y salvar vidas?» El hombre sonrió. «Exacto. Trata precisamente de que la nobleza es un mito y el trabajo es trabajo, con todo el cansancio, la irritación y las dudas.
pero también con momentos en los que entiendes por qué lo haces. Isidora lo miró con interés. Normalmente, los dependientes de las librerías o bien te imponían los bestsellers o bien no prestaban atención a los clientes. Este era diferente. Vale, me llevo los dos, dijo ella y sacó la cartera. Mientras el hombre cobraba la compra, Isidora lo observaba. Cabello oscuro con canas, barba bien cuidada, ojos tranquilos de color castaño detrás de las gafas. Sin prisas en sus movimientos, sin sonrisas artificiales. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó ella, más por cortesía que por curiosidad. No trabajo, respondió él, mientras metía los libros en una bolsa de papel. Esta es mi tienda. Regresé a Villarrica hace 6 meses y la abrí hace 4. Antes de eso viví 10 años en Asunción. ¿Y qué le trajo de vuelta a nuestro tranquilo pueblo? Él le entregó la bolsa y se quedó callado un segundo. Mi madre estaba enferma. La cuidé. Murió en septiembre y yo me quedé. Decidí que ya no necesitaba la gran ciudad. Isidora asintió. Entendía esa decisión. Tras la muerte de un ser querido, la gente solía cambiar de planes y quedarse donde sentían una conexión con los que se habían ido. Lo entiendo, fue todo lo que dijo. Gracias por los libros. Leandro Figueroa, dijo él, tendiéndole la mano. Vuelva si le gustan. Isidora Valverde, dijo ella, estrechándole la mano. La palma de su mano era cálida y seca. Al salir a la calle, Isidora se sentó en el coche y dejó la bolsa con los libros en el asiento de al lado. Era extraño encontrar a alguien que hablara con tanta sencillez y sin palabras superfluas. Normalmente, la gente se quejaba de la vida, alardeaba de sus logros o llenaba los silencios con charlas vacías. Leandro se limitaba a responder a las preguntas y no hacía preguntas. Arrancó el coche y se fue a casa. La casa estaba en las afueras de Villarrica, en una zona tranquila con vallas bajas y jardines, donde por las tardes los vecinos paseaban a sus perros y los niños montaban en bicicleta. Isidora giró hacia su calle y vio que el coche de Ernesto no estaba en la entrada. Miró el reloj. Eran las 9 de la noche. El restaurante estaba abierto hasta las 11, pero Ernesto solía llegar a casa a las 10, dejando el cierre al gerente. Isidora abrió la puerta con la llave, entró en el vestíbulo y encendió la luz. La casa la recibió con silencio y un ligero aroma a café matutino. Se quitó los zapatos, fue a la cocina, puso la tetera y sacó el teléfono. Le escribió a Ernesto: «Estoy en casa. ¿Llegas pronto?» La respuesta llegó 5 minutos después. «Tengo trabajo. Llegaré tarde». Isidora se sirvió una taza de té, se sentó a la mesa de la cocina y abrió el libro de Gabola. Las primeras páginas eran tal y como había prometido Leandro, sin sentimentalismos, con una honestidad cínica. Ser médico no es una vocación, es una profesión. Si esperas gratitud, te has equivocado de puerta. La gente acude a ti cuando se encuentra mal y se marcha cuando se encuentra mejor. Es normal, es un trabajo. Leía, bebía té y escuchaba cómo el viento susurraba entre las copas de los árboles fuera de la ventana. A las 11 de la noche, Ernesto aún no había llegado. Le escribió de nuevo. ¿Has cenado? No obtuvo respuesta. Isidora subió al dormitorio, se dio una ducha y se acostó con un libro. No podía leer, sus pensamientos se dispersaban. Recordó cómo en las últimas semanas Ernesto se había vuelto algo distante, respondía a las preguntas de forma breve, casi no hablaba de los asuntos del restaurante, aunque antes podía hablar durante media hora sobre un nuevo proveedor de vino o sobre cómo un camarero había sido grosero con un cliente. Antes la invitaba al restaurante para probar nuevos platos, le pedía consejos sobre el diseño del menú, le pedía que evaluara el servicio. Ahora ya no lo hacía. Hacia la 1 de la madrugada, Isidora oyó que se abría la puerta de entrada. Ernesto subió las escaleras, entró en el dormitorio sin siquiera encender la luz y se dirigió directamente al baño. Isidora yacía con los ojos cerrados, fingiendo dormir.
Oyó el ruido del agua. Luego Ernesto regresó, se desnudó y se acostó en su mitad de la cama, sin siquiera tocarla. Pero Isidora percibió un olor, ligero, dulzón, ajeno, perfume. No era el suyo. Ella yacía en la oscuridad, escuchando cómo la respiración de Ernesto se volvía regular, y pensaba si valía la pena preguntar. Luego decidió que no. No ahora. Era demasiado tarde, estaba demasiado cansada. Quizás solo fuera una comensal del restaurante que lo había abrazado al despedirse. Quizás fueran las perfumes de una compañera de trabajo. Quizás estaba pensando demasiado. Por la mañana, Ernesto se marchó temprano, a las 7, sin siquiera desayunar. Isidora estaba tomando café en la cocina cuando él asomó la cabeza por la puerta, dijo, «Me tengo que ir», y desapareció. No tuvo tiempo de responder. El día transcurrió con la rutina habitual, consultas, pacientes, recetas, 15 minutos de pausa para comer y más consultas. Al atardecer, Isidora se sentía agotada, pero aún le quedaba la cita con Yadira. Quedaron en una pequeña cafetería de la plaza, donde servían un café y unos pasteles bastante buenos. Yadira ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana cuando Isidora entró. Su amiga le sonrió, le hizo un gesto con la mano y Isidora se sentó frente a ella. «Pareces cansada», dijo Yadira de inmediato mirándola atentamente a la cara. «¿Has tenido un día duro?» «Normal». Isidora pidió un capuchino a la camarera que se acercó. «¿Qué tal en la escuela?» «De lo mismo. Los niños son ruidosos, los padres están descontentos, el director exige informes». Yadira hizo un gesto con la mano. «Pero no quieres hablar de mi trabajo. ¿Qué ha pasado?» «No ha pasado nada». «Isi, te conozco desde hace 20 años. Algo ha pasado». Isidora miró por la ventana. En la plaza, los niños jugaban. Una pareja joven se hacía fotos junto a la fuente y un anciano alimentaba a las palomas. «Ernesto se ha vuelto extraño», dijo finalmente. «Llega tarde, casi no habla, está siempre con el teléfono. Ayer llegó por la noche oliendo a perfume ajeno». Yadira frunció el ceño. «¿Le has preguntado?» «No, no sé si debería. Quizás solo sea mi imaginación». «O quizá no», dijo Yadira en voz baja. «Y sí, ¿todo va bien entre Ernesto y tú últimamente?» «Me refiero a vuestra relación». Isidora se quedó pensativa. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron normalmente? ¿Cuándo fue la última vez que cenaron juntos, vieron una película o simplemente se sentaron juntos? No lo recordaba. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Vivimos como vecinos. Él en el restaurante, yo en la clínica, por las noches cada uno por su lado. Pero eso le pasa a mucha gente, ¿no? Es normal después de 15 años de matrimonio». «Es normal», asintió Yadira. «Si a los dos les conviene. ¿A ti te conviene?» Isidora no respondió. La camarera trajo el café y ella rodeó la taza caliente con ambas manos mirando la espuma. «Es solo que a veces pienso que hemos perdido algo», dijo en voz baja. «Pero no sé qué es exactamente, y no sé si se puede recuperar». Yadira extendió la mano y le cubrió la palma. «Si quieres recuperarlo, tienes que hablar. El silencio no resolverá nada». «Lo sé». Pero Isidora no estaba segura de querer hablar, porque tenía miedo de escuchar la respuesta. 2 semanas pasaron sin darse cuenta, como si se hundieran en una especie de agujero gris de días monótonos. Isidora trabajaba, volvía a casa, cenaba sola, se acostaba antes que Ernesto y se despertaba cuando él ya se había ido. Apenas hablaban. Un par de veces intentó entablar conversación durante el desayuno, pero él soltaba algo como «hablamos luego» y desaparecía tras la puerta. Luego no llegaba. Isidora terminó de leer el libro de Gabola en 3 noches. El autor escribía sobre el agotamiento, sobre cómo los médicos pierden interés en su profesión y empiezan a percibir a los pacientes como un conjunto de síntomas, en lugar de como personas. Isidora se reconocía en esas líneas,
y no sabía si alegrarse o asustarse. Por un lado, no era la única. Por otro lado, ¿qué hacer al respecto? El miércoles por la noche, al salir de la clínica, recordó que pronto era el cumpleaños de su colega Esteban. Esteban trabajaba en la consulta de al lado, era 5 años mayor que Isidora y siempre traía al trabajo pasteles caseros que preparaba su esposa. Isidora decidió que tenía que comprarle algo bonito y lo primero que se le ocurrió fue un libro. Se subió al coche, pero en lugar de irse a casa, giró hacia la calle Mariscal López. Encontró una plaza libre delante de la tienda Rincón del Libro y aparcó sin darse tiempo a cambiar de opinión. Salió, se ajustó el bolso al hombro y empujó la conocida puerta de cristal. Leandro estaba de pie junto a la estantería del fondo, colocando libros nuevos. Al oír el tintineo de la campana sobre la puerta, se dio la vuelta y sonrió. «Buenas tardes, doctora Valverde. ¿Le ha sido útil la guía?» «Mucho», respondió Isidora acercándose. «Gracias por la recomendación. Por cierto, los 2 libros son muy buenos». «Me alegro de oírlo. ¿Busca algo en concreto?» «Un regalo para un colega. Es un hombre de 45 años, le gusta la historia y las biografías. ¿Qué me recomienda?» Leandro se quedó pensativo y se frotó la barbilla. «Hay un libro excelente sobre Francisco Solano López, sin patetismo heroico, sino la historia real de un hombre y sus decisiones. El autor es paraguayo, Benítez. Está escrita con mucha sensatez, sin patriotismo excesivo. Me vale». Cogió el libro de la estantería y se lo entregó a Isidora. Ella hojeó las páginas y asintió. «Me lo llevo». Mientras Leandro envolvía el libro, Isidora echó un vistazo a la tienda. En 2 semanas habían aparecido nuevas estanterías, varios sillones junto a la ventana y una mesita con una cafetera. «Te estás acomodando», comentó ella. «Intento que la gente quiera quedarse», respondió Leandro, cerrando la bolsa con cinta adhesiva. «Una librería no debe ser solo un punto de venta. Es un lugar donde sentarse, leer, tomar un café. Al menos eso creo yo». «Buena idea». Le entregó la bolsa y luego miró el reloj. «Acabo de preparar café recién hecho. ¿Quieres una taza? Cierro dentro de media hora, pero puedes quedarte». Isidora quería rechazar la invitación. No había nadie en casa, pero tenía que preparar la cena, limpiar, hacer algo útil. Pero luego pensó, ¿para qué? Ernesto volvería tarde o no volvería. No le apetecía cenar sola, tampoco limpiar. «Gracias, con mucho gusto». Leandro sirvió café en 2 tazas de cerámica, las llevó a la mesita junto a la ventana y se sentaron en sillones uno frente al otro. Afuera, el crepúsculo se intensificaba, se encendían las farolas y los escasos transeúntes se apresuraban a llegar a casa. «¿Cómo va todo en la clínica?», preguntó Leandro, bebiendo un sorbo de café. «Como siempre. Hoy ha venido una anciana que viene todas las semanas con nuevas quejas. Un día es la tensión, otro el corazón, otro las rodillas. Ya me he dado cuenta de que simplemente le falta atención. Vive sola, sus hijos están lejos, así que viene a verme para charlar». «¿Y hablan?» «Lo intento», Isidora sonrió. «Aunque solo se asignan 20 minutos a cada paciente. Intenta escuchar las quejas, examinar, prescribir un tratamiento y además tranquilizar a la persona en ese tiempo». Suena como una cadena de montaje. Así es, pero ¿qué se le va a hacer? Hay mucha gente y pocos médicos. Así es el sistema. Leandro asintió con la cabeza sin discutir ni consolarla con frases hechas. Simplemente asintió, y a Isidora le gustó. Estaba harta de la gente que le decía, «Pero si eres médico, tienes que amar tu trabajo», o «pero qué profesión tan noble». Leandro no decía esas cosas. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Cómo va el negocio de los libros en una ciudad pequeña?» «Lento, pero estable. Es cierto que la gente lee menos, pero los que leen aprecian la comunicación en vivo. Las tiendas en línea son convenientes, pero allí nadie te recomienda un libro ni te dice por qué es bueno. Intento no ser solo un vendedor, sino algo así como
Un guía, por así decirlo. ¿Un guía? Sí. La gente viene sin saber lo que necesita. Yo les hago preguntas, entiendo lo que buscan y les ayudo a encontrarlo. A veces es un libro en el que ni siquiera habían pensado. Como le pasó con el libro de Gabola. Usted no tenía intención de comprarlo. Es cierto, admitió Isidora. Pero usted acertó. No acerté. Simplemente vi el cansancio en sus ojos y pensé que necesitaba algo honesto, sin ilusiones. Isidora se quedó callada mirando su taza. Era extraño oír algo así de alguien que solo la había visto una vez, y aún más extraño era que tuviera razón. ¿También tenía una librería en Asunción?, preguntó ella cambiando de tema. No, trabajaba en una editorial, como editor, un trabajo bueno, interesante, pero con mucho papeleo, plazos, conflictos con los autores. Cuando mi madre enfermó, me tomé unas largas vacaciones y luego renuncié. Pensé en volver cuando ella mejorara, pero... No terminó la frase e Isidora no insistió. Entendía lo difícil que era perder a un ser querido. Ella misma había perdido a su padre hacía 3 años, y a veces todavía se sorprendía a sí misma pensando en llamarlo y contarle algo. ¿Y después de que ella falleciera, decidiste quedarte aquí?, preguntó Isidora con cautela. Sí, en Asunción no tenía nada que me retuviera. Tenía trabajo, un piso de alquiler, un par de conocidos, pero no tenía hogar. Y aquí seguía estando la casa donde crecí, donde pasé mi infancia. Pensé, ¿por qué no volver? Montar mi propio negocio, vivir tranquilo, sin prisas. Tengo 42 años. Estoy cansado de correr. Isidora lo miró con interés. Hablaba con sencillez, sin dramatismo, pero en sus palabras había una profunda fatiga, similar a la suya. Fatiga por la necesidad de estar siempre a la altura, de demostrar, de correr hacia algún sitio. Te entiendo, dijo ella. A veces solo quiero detenerme y pensar, ¿por qué hago todo esto? ¿Y encuentras la respuesta? No, admitió Isidora con sinceridad. O no quiero buscarla, porque temo que no haya respuesta. Leandro sonrió. Quizás ahí radique la sabiduría, aceptar que no hay respuesta y simplemente seguir viviendo. Terminaron el café e Isidora miró el reloj. Eran las 9 menos cuarto. Tenía que irse a casa. Gracias por el café, dijo levantándose. Y por la conversación. Vuelva cuando quiera. Leandro también se levantó y la acompañó a la puerta. Si te apetece simplemente sentarte, o hablar, o guardar silencio. Isidora sonrió y salió a la calle. Se sentó en el coche, puso la bolsa con el libro en el asiento de al lado y arrancó el motor. De camino a casa pensó en lo extraño que era encontrar a una persona con la que se podía hablar de todo y de nada al mismo tiempo. Con Ernesto hacía mucho tiempo que no le pasaba eso. La casa estaba oscura y vacía. Isidora encendió la luz, fue a la cocina, calentó la sopa del día anterior y se la comió de pie junto a la ventana. Luego sacó el teléfono y le escribió a Ernesto. ¿Vas a cenar en casa? 10 minutos después recibió la respuesta. No, tengo cosas que hacer. Guardó el teléfono, lavó los platos y subió a su habitación. Se acostó con un libro, pero no podía leer. Sus pensamientos volvían a la conversación con Leandro, a su voz tranquila, a cómo la escuchaba sin interrumpirla. Ernesto nunca la escuchaba así. Siempre se distraía, la interrumpía o le daba consejos que ella no le había pedido. Hacia medianoche, Ernesto regresó. Isidora oyó cómo se cerraba la puerta, cómo subía las escaleras y entraba en el baño. Ella yacía con los ojos cerrados, esperando que él se acostara a su lado, pero en lugar de eso, él salió del baño y bajó las escaleras. Ella oyó su voz. Hablaba por teléfono, en voz baja pero con claridad. Ahora no puedo hablar. Mañana, ¿vale? Yo también... La voz se interrumpió y se hizo el silencio. Isidora yacía inmóvil, sintiendo cómo todo se enfriaba en su interior. No sabía con quién estaba hablando, pero el tono era demasiado suave, demasiado íntimo.
No era una conversación de negocios. Ernesto volvió al dormitorio, se acostó en su lado de la cama y, al cabo de unos minutos, su respiración se estabilizó. Isidora abrió los ojos en la oscuridad y se quedó mirando al techo hasta el amanecer. Los días siguientes fueron muy parecidos. Ernesto se marchaba temprano, volvía tarde y apenas hablaba. Isidora intentaba entablar conversación, pero cada vez se topaba con un muro. ¿Cómo va el restaurante?, le preguntó una vez durante el desayuno, mientras Ernesto bebía apresuradamente su café de pie junto a la mesa. Bien, respondió él sin levantar la vista del teléfono. Dijiste que estabas buscando nuevos proveedores. ¿Los has encontrado? Sí, los he encontrado. ¿Y cómo? Isis, tengo prisa. Hablamos luego. Pero Villa nunca llegaba. Lo intentó de nuevo por la noche, cuando él pasó por casa media hora entre sus quehaceres en el restaurante. ¿Qué tal si cenamos juntos hoy? Puedo prepararte algo que te guste. Tengo una reunión con el nuevo chef. No puedo. ¿Y mañana? Mañana no sé. Tengo mucho trabajo. Respondía de forma breve y entrecortada. E Isidora veía cómo le miraba de reojo, sin mirarla a la cara. Estaba mintiendo. Lo sabía por cómo se retorcía el borde de la camisa y se lamía los labios antes de responder. Ernesto siempre hacía eso cuando mentía, desde que se conocieron. Antes era algo lindo e inofensivo, pero ahora solo la irritaba. Una noche, cuando Ernesto volvió a decir que se retrasaría, Isidora decidió ir al restaurante, sin más, sin avisar, para asegurarse de que realmente estaba allí. Se subió al coche, condujo hasta el centro de la ciudad y aparcó frente al Bajo el Ceibo, el restaurante que Ernesto había abierto 7 años atrás y del que estaba tan orgulloso. Las luces estaban encendidas y se veían las siluetas de los clientes a través de las ventanas. Isidora salió del coche, pero no entró. Se quedó al otro lado de la calle, mirando la entrada y tratando de decidir qué hacer. ¿Entrar? ¿Montar una escena? ¿O simplemente marcharse? En ese momento se abrió la puerta del restaurante y salió Ernesto. No estaba solo. Junto a él caminaba una mujer joven con un vestido negro y largo cabello oscuro. Hablaban de algo, se reían, y Ernesto le puso la mano en el hombro. El gesto era demasiado familiar para simples compañeros de trabajo. Isidora se quedó de pie a la sombra de un árbol y los vio pasar, subir al coche y marcharse. Se quedó allí inmóvil durante unos 10 minutos. Luego volvió a su coche y se fue a casa. En casa, se tumbó en el sofá, se cubrió con una manta y se quedó mirando al techo oscuro. Por dentro sentía un extraño vacío, sin dolor, sin ira, solo vacío. Pensó que lloraría, gritaría, rompería platos, pero nada de eso ocurrió. Solo una fría comprensión. Algo había terminado. Ernesto regresó a las 3 de la madrugada. Isidora no dormía, pero fingió estar dormida. Él se desnudó, se acostó a su lado y ella sintió el mismo aroma dulzón de perfumes ajenos que la última vez. Ahora sabía de dónde venía. Por la mañana, durante el desayuno, Isidora decidió intentarlo de nuevo. «Ernesto, tenemos que hablar». Él levantó la vista del plato y la miró con recelo. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros, sobre lo que está pasando. Creo que nos hemos distanciado». «Isi, ahora mismo tengo mucho trabajo. Estoy ampliando el negocio, buscando inversores, cambiando el menú. No puedo pensar ahora en esas cosas». «Pero casi no hablamos. Llegas tarde, te vas temprano. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos juntos y hablamos?» Ernesto dejó el tenedor con irritación. «¿Y tú quieres que abandone el restaurante y me quede en casa? Es mi negocio, mi responsabilidad. No puedo simplemente irme antes de tiempo cuando hay tanto trabajo. No te pido que abandones el restaurante, te pido que me dediques un poco de tiempo». «Tiempo, tiempo». Se levantó de la mesa y cogió las llaves. «Siempre lo mismo. No entiendes lo difícil que es mantener un negocio a flote. Todos piensan que me paso el día sentado en el restaurante contando las ganancias, pero es un estrés constante,
Problemas constantes. Necesito apoyo, no reproches. No te reprocho nada, solo... Llego tarde. Salió dando un portazo. Isidora se quedó en la cocina, mirando el plato a medio comer. No le reprochaba nada. Solo quería que su marido la mirara por una vez y la viera, en lugar de mirar a través de ella, pensando en sus propias cosas. Por la noche volvió a entrar en la librería de Leandro, no para comprar un libro, simplemente entró. Él levantó la cabeza de la revista y sonrió. «Doctor Valverde, ¿ha pasado algo?» Isidora negó con la cabeza, pero Leandro ya estaba sirviendo café. «Siéntese, cuénteme si quiere». Se sentó en un sillón junto a la ventana, tomó la taza y dio un sorbo. El café estaba caliente y fuerte. «Solo estoy cansada», dijo, «de todo». Leandro asintió con la cabeza sin hacer más preguntas. Se quedaron sentados en silencio, bebiendo café, e Isidora sintió cómo la tensión se iba disipando poco a poco. Aquí no había necesidad de fingir que todo iba bien. Aquí se podía simplemente guardar silencio, y eso era mejor que cualquier palabra. La llamada se produjo el jueves por la noche, cuando Isidora acababa de regresar a casa de la clínica. Ya se había quitado los zapatos y se disponía a darse una ducha, pero el teléfono vibró en el bolsillo de su bata. En la pantalla apareció el nombre de Yadira. «Hola». Isidora se llevó el teléfono al oído mientras intentaba quitarse la bata. «Y sí, tenemos que vernos». La voz de su amiga sonaba tensa. «Hoy, ahora mismo, si puedes». Isidora se quedó paralizada. «¿Qué pasa?» «No por teléfono. Ven al parque junto al río, a nuestro banco, te espero». Yadira colgó sin dar a Isidora la oportunidad de preguntar nada más. Se quedó en el vestíbulo, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo se le encogía el corazón. Algo había pasado, algo malo. Se cambió rápidamente, cogió las llaves y salió de casa. El parque estaba a las afueras de Villarrica, a orillas del río Tebicuari, una pequeña franja verde con senderos, bancos y árboles viejos. En otro tiempo, ella y Yadira venían aquí después del colegio, se sentaban en el mismo banco junto al agua, compartían secretos y soñaban con el futuro. Ahora tenían más de 30 años, pero el lugar seguía siendo el mismo. Yadira ya estaba sentada en el banco cuando Isidora se acercó. Su amiga se dio la vuelta, e Isidora comprendió de inmediato por su expresión que las noticias no serían buenas. «¿Qué ha pasado?», preguntó, sentándose a su lado. Yadira guardó silencio, mirando el agua. El río fluía lentamente, reflejando el cielo del atardecer, donde ya se encendían las primeras estrellas. «He visto a Ernesto», dijo finalmente. «Ayer fui a Caazapa, donde vive mi prima, que ha tenido un hijo. Entré en una cafetería en la plaza central y... él estaba allí». Isidora se quedó en silencio, esperando a que continuara. Por dentro ya lo entendía todo, pero necesitaba oírlo en voz alta. «No estaba solo», continuó Yadira, mirándola a los ojos. «Había una mujer joven con él, pelo oscuro de 25 o 30 años. Estaban sentados en una mesa junto a la ventana, cogidos de la mano. Vi cómo él la besaba, no en la mejilla, no de forma amistosa. De verdad». Isidora miraba el agua y no sentía nada, ni dolor, ni ira, ni sorpresa, solo una extraña tranquilidad, como si ya lo supiera y solo estuviera esperando la confirmación. «¿La has reconocido?», preguntó con voz tranquila. «Sí», asintió Yadira. «Belinda Ortiz. Trabaja como gerente en su restaurante. ¿Recuerdas que en enero te contó que había contratado a una persona nueva para gestionar el personal? Es ella». Isidora asintió. Sí, lo recordaba. Ernesto se pasó toda la noche hablando de lo profesional que era, de lo rápido que se había familiarizado con el trabajo y de cómo había mejorado el rendimiento de los camareros. Estaba encantado. Ahora se entendía por qué. «Isi, lo siento mucho». Yadira le tomó la mano. «No sabía si decírtelo o no, pero decidí que debías saber la verdad. Lo siento».
No te disculpes. Isidora le apretó los dedos. Hiciste lo correcto. Gracias por tu honestidad. ¿Estás bien? Isidora sonrió. No lo sé. Probablemente debería llorar o gritar, pero no siento nada. Solo vacío. Probablemente sea el shock, dijo Yadira con cautela. Es normal. Luego te invadirá. Quizás. Se quedaron sentadas en silencio, escuchando el ruido del agua y los ladridos de un perro en la lejanía. Isidora pensaba que durante todas esas semanas había sabido inconscientemente la verdad, pero no había querido admitirlo. El perfume, las llamadas telefónicas, la frialdad, las mentiras, todo encajaba en un solo cuadro. Ahora ese cuadro tenía contornos definidos. No se lo digas a nadie, pidió Isidora. Por favor, ni a tu marido, ni a nuestros conocidos comunes, a nadie. Por supuesto, asintió Yadira. ¿Pero vas a hablar con él? No lo sé. Ahora no. Y Sid, no estoy preparada. Necesito pensar. Yadira quería decir algo, pero se quedó callada. Se quedaron en el parque unos 20 minutos más y luego se separaron para irse en sus coches. Isidora llegó a casa cuando ya había anochecido por completo. La casa estaba vacía. Ernesto, por supuesto, se había retrasado en algún sitio. Los días siguientes transcurrieron en un extraño letargo. Isidora iba al trabajo, atendía a los pacientes, sonreía, extendía recetas, pero por dentro reinaba un silencio absoluto. En casa miraba a Ernesto con otros ojos, con atención, con frialdad, analizando cada detalle. El viernes por la noche llegó con una camisa nueva, azul claro, entallada, claramente cara. Isidora no le había comprado una así. Ella estaba en la cocina, cortando verduras para la ensalada, y le preguntó, ¿camisa nueva? Ernesto se quedó paralizado por un segundo, luego asintió. Sí, la compré hace unos días, las viejas se han gastado. Mentía. Las camisas viejas colgaban en el armario en perfecto estado, pero Isidora no dijo nada y siguió cortando tomates. El sábado por la mañana, cuando Ernesto se fue al restaurante, ella revisó su teléfono. Lo había dejado en la mesita de noche, un descuido poco habitual en alguien que normalmente no lo soltaba. Isidora cogió el teléfono e intentó abrirlo. Contraseña. Antes no había contraseña. Dejó el teléfono en su sitio y se dirigió al ordenador del despacho. Entró en la banca online, en su cuenta conjunta. Ernesto siempre había insistido en que debían ser honestos el uno con el otro, por lo que tenían una sola cuenta para los dos, a la que ambos tenían acceso. Isidora rara vez la consultaba. Su sueldo era suficiente para sus necesidades personales y discutían juntos los gastos comunes. Ahora examinó atentamente el extracto de los últimos 3 meses. Retiros de efectivo, 2.000 guaraníes a mediados de enero, 3.000 a finales, 4.000 en febrero, 5.000 en marzo. Grandes sumas de dinero que iban a parar a un destino desconocido. Las cuentas del restaurante se pagaban con una tarjeta aparte, eso lo comprobó ella. Ernesto sacaba dinero para algo personal, para regalos, comprendió Isidora, para su amante. Cerró el navegador, apagó el ordenador y se sentó en un sillón mirando por la ventana. En el patio florecían los árboles, el gato del vecino corría por el camino, el mundo seguía con su vida habitual. Y su mundo se derrumbaba silenciosa y discretamente, como un muro que se ha ido socavando desde dentro durante mucho tiempo. El domingo por la mañana, Ernesto volvió a salir temprano. Dijo que tenía que reunirse con un proveedor en el restaurante. Isidora asintió con la cabeza, sin hacer preguntas. Ya sabía que cada una de sus palabras era una mentira y no quería seguir escuchando esas excusas. Se vistió, cogió las llaves y se dirigió al centro de la ciudad. Aparcó. Él sirvió el café, lo llevó a la mesa junto a la ventana e Isidora se sentó en un sillón, rodeando la taza con las manos. Leandro se sentó frente a ella, en silencio, sin hacer preguntas, y eso era justo lo que ella necesitaba. Ni compasión, ni preguntas, solo su presencia.
Me he enterado de que mi marido me engaña, dijo ella al cabo de unos minutos mirando la taza. Mi amiga los vio juntos. He revisado sus cosas, sus cuentas, todo cuadra. Tiene una aventura con una compañera de trabajo del restaurante. Leandro no se sorprendió. No dijo frases típicas como «¿cómo ha podido?» o «qué sinvergüenza». Simplemente asintió con la cabeza. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé». Isidora levantó la vista. Pensaba que iba a gritar, llorar, montar un escándalo, pero simplemente «estoy cansada. No me importa». «No es que no te importe», dijo Leandro en voz baja. «Significa que ya lo has superado, por dentro». Incluso terminaron el café y Leandro miró por la ventana. Luego volvió a mirarla a ella. «¿Quieres dar un paseo? Tengo un descanso dentro de media hora. Podemos pasear por la orilla del río, tomar el aire». Isidora quería negarse, decir que tenía que irse a casa, pero luego pensó, ¿para qué? La casa está vacía, Ernesto no está, no hay nada que hacer. Y aquí tiene a su lado a una persona con la que se siente cómoda y tranquila. De acuerdo, aceptó. Media hora más tarde, Leandro cerró la tienda para almorzar, colgó un cartel que decía «Vuelvo a las 3» y salieron a la calle. Era un día cálido, casi veraniego. El sol calentaba y Isidora se quitó la chaqueta ligera y se la colgó del brazo. Caminaron en silencio por las estrechas calles de Villarrica, pasando por casas bajas con techos de tejas, pequeñas tiendas y cafeterías. Luego llegaron al río y caminaron por la orilla por un sendero pisoteado. El agua fluía lentamente, reflejando el cielo, y en la orilla opuesta pastaban vacas. «Estuve casado», dijo Leandro de repente. «5 años. Nos divorciamos hace 7». Isidora lo miró sorprendida. Él no había hablado de eso antes. «¿Qué pasó?» «Nada dramático», se encogió de hombros. «Simplemente nos dimos cuenta de que nos habíamos convertido en extraños. Vivíamos en el mismo apartamento, pero como vecinos. Hablábamos de cosas cotidianas, comprar leche, pagar las facturas, visitar a los padres, pero nada personal, ninguna intimidad. ¿Y decidisteis separaros?» Ella lo decidió. Al principio yo no quería, pensaba que se podía arreglar todo, recuperar lo que había. Pero ella dijo, «Leandro, mira la realidad de frente. Hace tiempo que ya no nos queremos. Simplemente nos hemos acostumbrado a estar juntos». Y tenía razón. Isidora escuchaba y cada una de sus palabras resonaba en su interior. Ella también se había acostumbrado a estar con Ernesto. Se había acostumbrado a su presencia, a la casa compartida, a su condición de mujer casada. Pero el amor ya no existía. «¿Y no te arrepientes?» «No», Leandro negó con la cabeza. «El primer año fue difícil. El apartamento vacío, la soledad, los pensamientos de que era un fracasado por no haber podido salvar mi matrimonio. Pero luego comprendí que la soledad es mejor que vivir con una persona que te es ajena. Aprendí a apreciar el silencio, la libertad, la posibilidad de hacer lo que quiero. Aprendí a estar solo y no sentirme solo». «Es una gran diferencia», dijo Isidora, «estar solo y sentirse solo». «Exacto». Caminaron un poco más y se sentaron en un tronco junto al agua. Isidora miró el río y, por primera vez en esos días, sintió algo más que vacío, ligereza, como si se le hubiera quitado de encima una pesada carga que había estado arrastrando durante años. «Gracias», dijo, «por escucharme, por no compadecerme ni darme consejos». «No necesitas consejos», sonrió Leandro. «Tú misma sabes lo que tienes que hacer, solo que todavía tienes miedo de admitirlo». Isidora sonrió. Tenía razón. Sabía que su matrimonio había terminado, que tenía que tomar una decisión, pero el miedo al cambio, a lo desconocido, la frenaba. Era más fácil fingir que todo estaba bien que destruir la vida a la que estaba acostumbrada. Pero, ¿cuánto tiempo se puede fingir? Volvieron a la tienda y Leandro abrió la puerta. «Venga cuando quiera», dijo, «aunque solo sea para sentarse en silencio».
Gracias. Isidora le estrechó la mano y se dirigió al coche. De camino a casa pensó en la diferencia entre Leandro y Ernesto. Uno escuchaba, el otro hablaba. Uno la aceptaba tal y como era, el otro intentaba cambiarla según sus ideas. Uno le daba libertad, el otro exigía atención. Ernesto aún no había llegado a casa. Isidora se preparó la cena, la comió mirando por la ventana y decidió que esperaría. Esperaría a que él diera el primer paso, y entonces ella respondería, con calma, sin berrinches, sin súplicas. Simplemente diría, «Está bien, vete», y comenzaría a vivir de nuevo. El cumpleaños de Ernesto se acercaba inexorablemente, como una tormenta que se avecina. El 25 de abril, una fecha que Isidora recordaba de memoria desde hacía 15 años. Normalmente empezaba a prepararse 2 semanas antes, elaboraba el menú, encargaba los productos, llamaba a los invitados, decoraba la casa. A Ernesto le gustaban las celebraciones fastuosas, le gustaba reunir a la familia y los amigos, le gustaba ser el centro de atención. Este año, Isidora se preparaba como siempre. Llamó a los padres de Ernesto, Raúl y Carmen. Invitó a su hermano Osvaldo con su esposa Patricia y sus 2 hijos, a su hermana menor Renata y a varios amigos de la familia. 20 personas, como de costumbre. Encargó los productos, elaboró la lista de platos, compró velas y flores para decorar la mesa. Por fuera, todo parecía normal, pero por dentro Isidora estaba completamente tranquila, casi indiferente. Se movía como un autómata, realizando las acciones habituales, pero sin sentir ningún apego por ellas. Era la última fiesta, la última representación de una pareja feliz. Ernesto apenas apareció por casa durante esos días. Se marchaba temprano por la mañana y regresaba pasada la medianoche, e Isidora ni siquiera intentaba hablar con él. Una vez le preguntó si se había olvidado del cumpleaños, y ella respondió, «Todo está organizado, no te preocupes». Él asintió y se marchó. La mañana del 25 de abril, Isidora se despertó a las 6, aunque los invitados no iban a llegar hasta las 7 de la tarde. Ernesto dormía en su lado de la cama, de espaldas a ella. Se levantó en silencio, se vistió y bajó a la cocina. Empezó a cocinar. Freía carne, horneaba verduras, preparaba ensaladas, amasaba masa para empanadas. Sus manos se movían solas, su cerebro se había desconectado. El trabajo la tranquilizaba. Tenía sentido, orden, un resultado comprensible. No como en la vida, donde todo se derrumbaba y escapaba a su control. Al mediodía, Ernesto bajó. Llevaba una camisa cara y vaqueros, tenía el pelo peinado y olía a colonia. Era evidente que se iba a algún sitio. «¿Te vas?», preguntó Isidora sin apartar la vista de la sartén. «Hoy es tu cumpleaños. Los invitados llegan a las 7. Tengo cosas que hacer en el restaurante», respondió lacónicamente. «Volveré a primera hora». «De acuerdo». Se marchó sin siquiera probar nada de lo que ella había preparado. Ni siquiera preguntó si necesitaba ayuda. Isidora sonrió y siguió friendo empanadas. A las 6 de la tarde, la casa estaba lista. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco, con platos, copas y cubiertos. En el centro había un jarrón con flores y velas encendidas a los lados. Los platos estaban dispuestos en bandejas y las botellas de vino se enfriaban en una cubitera con hielo. Todo parecía perfecto, como en una foto de una revista sobre la buena vida. Isidora subió al dormitorio, se duchó, se puso un sencillo vestido negro, se maquilló los ojos y se pintó los labios. Se miró en el espejo y vio a una mujer desconocida, tranquila, fría, que controlaba cada gesto. La antigua Isidora, que se preocupaba por tonterías y quería complacer a todo el mundo, había quedado en el pasado. A las 7 empezaron a llegar los invitados. Los primeros en llegar fueron los padres de Ernesto. Raúl, un hombre robusto de casi 70 años con bigote canoso, y Carmen, una mujer corpulenta con un vestido colorido, que inmediatamente se abalanzó sobre Isidora para abrazarla.
Querida, ¿cómo estás? ¿Cómo está nuestro niño? Le dio 2 besos en las mejillas a Isidora. ¿Dónde está? Se ha retrasado en el trabajo, pero llegará pronto, sonrió Isidora. Pasen, por favor. A continuación llegaron Osvaldo, Patricia y sus hijos, Mateo, de 10 años, y Valeria, de 8. Los niños corrieron inmediatamente al jardín, mientras que los adultos se sentaron en la sala de estar. Isidora sirvió bebidas, ofreció aperitivos y mantuvo la conversación. Una anfitriona perfecta. Luego llegó Renata, su hermana menor, una rubia delgada con el pelo corto. Trabajaba como contable en una pequeña empresa, estaba casada, pero aún no tenía hijos. Renata abrazó a Isidora y le susurró al oído: «Tienes un aspecto extraño. ¿Va todo bien?» «Todo va muy bien». Isidora se apartó y sonrió. «Pasa, toma un poco de vino». A las 8 menos cuarto se habían reunido todos los invitados, excepto el protagonista de la celebración. La gente se miraba, cuchicheaba. Carmen jugueteaba nerviosamente con su pañuelo. Raúl fruncía el ceño y miraba el reloj. «¿Llamamos?», sugirió Osvaldo. «Ya ha pasado media hora». «Sabe que lo estamos esperando», respondió Isidora secamente. «Llegará pronto». A las 8 en punto, la puerta de entrada se abrió de par en par. Ernesto entró con una amplia sonrisa, anunciando en voz alta: «Perdón por llegar tarde. El trabajo, ya me entienden». Detrás de él entró una mujer, joven, guapa, con un vestido rojo ajustado, con el pelo largo y oscuro y un maquillaje llamativo: Belinda Ortiz. Isidora la reconoció de inmediato. Había visto su foto en la página del restaurante en las redes sociales. Los invitados se quedaron paralizados. Carmen abrió mucho los ojos, Raúl frunció el ceño y Osvaldo miró a su hermano con desconcierto. Renata agarró a Isidora de la mano, pero ésta se quedó inmóvil, con una sonrisa serena en el rostro. «Os presento». Ernesto hizo un gesto con la mano hacia la sala. «A Belinda Ortiz, mi empleada más valiosa. Ella dirige el restaurante y lo hace de maravilla. La he invitado a la fiesta para que todos podáis ver con qué profesionales trabajo». Belinda sonrió, pero era una sonrisa forzada. Era evidente que sentía la tensión en el ambiente. «Hola», murmuró. «Gracias por la invitación». Isidora se acercó a ellos y les tendió la mano. «Encantada de conocerte, Belinda. Pasad, por favor, sentíos como en casa». Su voz era absolutamente tranquila, sin una pizca de sarcasmo o rencor. Belinda le estrechó la mano, asintió con la cabeza, avergonzada, y pasó al salón. Ernesto miró a Isidora con sorpresa, aparentemente esperando otra reacción. Todos se sentaron a la mesa. El ambiente era tenso, las conversaciones no fluían. Carmen lanzaba miradas de reprobación a Belinda, Raúl permanecía en silencio y fruncía el ceño, Patricia picoteaba nerviosamente la ensalada. Solo Ernesto estaba de buen humor, contaba chistes, se reía y servía vino. Isidora se sentó a la cabecera de la mesa, frente a él, y observó. Vio cómo él miraba a Belinda, cómo su mano a veces le tocaba el hombro, cómo se miraban. Veía cómo Belinda se sonrojaba ante las miradas de los invitados, cómo intentaba no llamar la atención. Después del plato principal, Raúl se levantó y levantó su copa. «Bueno, brindemos por el cumpleañero. Ernesto, mi hijo, te deseo salud, prosperidad en los negocios y felicidad familiar». Pronunció las últimas palabras con especial énfasis, mirando a su hijo. Todos levantaron sus copas, brindaron y bebieron. Se produjo una pausa incómoda. Entonces, Ernesto se levantó, se enderezó, miró a los presentes y dijo en voz alta: «Tengo algo importante que anunciar». Isidora dejó el tenedor en el plato y se recostó en la silla. «Ya está. Por fin». «He pensado mucho en cómo decirlo», continuó Ernesto, «pero he decidido que es mejor ser sincero. Estoy cansado de esta vida gris y aburrida, de la monotonía, de la rutina,
de la falta de pasión. Carmen palideció. Ernesto, ¿qué estás diciendo? Él no le prestó atención y continuó. He vivido 15 años con una mujer que se ha convertido en ama de casa, que solo piensa en el trabajo, en los pacientes, en las pequeñas cosas cotidianas, que ha olvidado cómo disfrutar de la vida, soñar, desear algo más. Isidora escuchaba y sentía cómo en su interior no surgía ira, sino repugnancia. Hablaba de ella como si fuera un sofá viejo que ya no le gustaba y que había que tirar. He presentado los papeles del divorcio. Ernesto alzó la voz. Porque he conocido a una mujer que me entiende, que comparte mis ambiciones, mis sueños, que quiere construir un futuro conmigo en lugar de vegetar en una ciudad provinciana. Se volvió hacia Belinda y le tomó la mano. Estoy enamorado de Belinda. Es joven, brillante, talentosa. Con ella me siento vivo. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Carmen se cubrió el rostro con las manos. Raúl apretó los puños. Osvaldo miró a su hermano con repugnancia. Patricia abrazó a los niños, que miraban asustados a su tío. Renata agarró a Isidora de la mano bajo la mesa, pero ella permaneció completamente tranquila. Todas las miradas se dirigieron hacia Isidora. Esperaban lágrimas, gritos, histerismos. Esperaban que se arrodillara y le suplicara que se quedara, o que cogiera un plato y se lo tirara, o que lo echara con vergüenza. Pero Isidora simplemente tomó una servilleta, se limpió cuidadosamente los labios, la dejó sobre la mesa y se levantó. Lentamente, con dignidad, miró a Ernesto con una mirada tranquila, casi indiferente. «Firmaré todos los papeles con mucho gusto», dijo con voz tranquila. «Y te deseo felicidad, Ernesto. De verdad». Se volvió hacia Belinda y le sonrió con delicadeza. «A ti también. Espero que sean felices juntos». Ernesto se quedó boquiabierto. Evidentemente, no esperaba esa reacción. Su rostro se contrajo, ya fuera por sorpresa o por decepción. Quería una escena, un drama, un melodrama con llantos y súplicas, y obtuvo un consentimiento tranquilo. Tú simplemente aceptas», murmuró. «¿Y qué debo hacer?» Isidora se encogió de hombros. «¿Retenerte por la fuerza? ¿Suplicarte que vuelvas? Ernesto, si quieres irte, vete. No te retengo. Pero no hay ningún yibo. Has tomado una decisión y yo la respeto. Es así de sencillo». Carmen se levantó de un salto de la silla. «Isidora, querida, no. Se ha vuelto loco, todo esto es una tontería. Ernesto, recapacita». «Mamá, no te entrometas», la interrumpió Ernesto bruscamente. «¿Cómo que no me entrometa? Estás abandonando a la mujer que te ha dado los mejores años de su vida por una...» «Carmen, por favor», la interrumpió Isidora con suavidad. «No hace falta, todo está bien». «¿Cómo puede estar todo bien?», Carmen sollozó. «Isidora, perdónalo, no sabe lo que hace». «Sé perfectamente lo que hago», estalló Ernesto. «Basta ya de hablar de mí como si no estuviera aquí. Soy un hombre adulto, tengo derecho a ser feliz». «A costa de otros», dijo Raúl en voz baja. «A costa de una mujer que te ha aguantado durante 15 años». «¿Aguantado?». Ernesto se echó a reír. «Pero si ha vivido de las ganancias de otros, una casa, dinero, estatus». «Ernesto», Osvaldo se levantó. «Estás diciendo cosas horribles. Detente antes de que sea demasiado tarde». «Ya es demasiado tarde». Ernesto dio un puñetazo en la mesa. «He tomado una decisión y nadie me hará cambiar de opinión». Isidora se quedó de pie mirando la escena desde un lado. Ernesto gritaba, su madre lloraba, su padre permanecía en silencio con el rostro impasible y su hermano negaba con la cabeza. Ella solo sentía alivio. Por fin todo había terminado. «Lamento haber arruinado su fiesta», se dirigió a los invitados. «Les pido disculpas por esta situación tan incómoda. Creo que por hoy ya hemos terminado». Miró a Renata, que estaba sentada con los ojos llorosos. «Nata,
Ayúdame a recoger la mesa, por favor. Y sí, espera. No pasa nada. Isidora cogió los platos y los llevó a la cocina. Los invitados comenzaron a marcharse. Carmen todavía intentaba decirle algo a su hijo, pero Raúl la tomó de la mano y la llevó hacia la salida. Osvaldo se acercó a Isidora en la cocina y la abrazó. «Perdónalo, Isidora, es un idiota. No le guardo rencor», respondió ella en voz baja. «De verdad, si necesitas algo, llama, a cualquier hora. Gracias». Patricia se llevó a los niños que estaban asustados y desconcertados. Renata se quedó con Isidora, ayudándola a lavar los platos. Trabajaban en silencio, solo el tintineo de los platos rompía la quietud. «¿De verdad estás bien?», preguntó Renata finalmente. «Sí». Isidora se secó las manos con un paño. «Es extraño, ¿verdad? Pensé que me dolería, pero simplemente me siento libre». «Es un canalla. Es un hombre débil», corrigió Isidora. «Necesita una confirmación constante de su propia importancia. Una amante joven le da la sensación de que todavía vale algo. No lo defiendas». «No lo defiendo, solo lo entiendo». Renata abrazó a su hermana y se quedaron así unos minutos mientras se oían voces abajo. Ernesto le decía algo a Belinda, luego se cerró la puerta de entrada. Isidora oyó cómo arrancaba un coche y se alejaba. Subió al dormitorio, cerró la puerta con llave y se acostó en la cama sin desvestirse. Miró al techo y pensó que esa vida había terminado. 15 años de matrimonio, 15 años de hogar compartido, planes comunes, hábitos comunes. Todo había quedado en el pasado, y no lo lamentaba, en absoluto. Las 2 semanas siguientes a aquel memorable cumpleaños transcurrieron en un extraño estado de incertidumbre. Ernesto se mudó de casa al día siguiente, recogió sus cosas mientras Isidora estaba en el trabajo y dejó una nota en la mesa de la cocina. «El abogado se pondrá en contacto contigo para concertar una cita con el notario. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo un mensaje frío y formal». Isidora leyó la nota, la arrugó y la tiró a la basura. Luego recorrió la casa, notando el vacío en los armarios, la ausencia de sus cosas en el baño, los trajes desaparecidos del vestidor. La casa parecía más grande, más luminosa, más libre. Abrió todas las ventanas, dejó entrar el aire fresco y sintió que por fin podía respirar profundamente. En el trabajo nadie sabía nada. Isidora no hablaba de su vida personal y sus compañeros estaban demasiado ocupados con sus asuntos como para notar los cambios en su estado de ánimo. Solo el viejo doctor Esteban, a quien le había regalado un libro por su cumpleaños, le preguntó una vez: «Isidora, estás diferente. ¿Ha pasado algo?» «Todo va bien, Esteban», sonrió ella. «Es solo la primavera». Él la miró con desconfianza, pero no le preguntó más. Yadira la llamaba todos los días y le proponía ir a su casa, sentarse juntas, tomar vino y charlar. Pero Isidora se negaba amablemente. Necesitaba estar sola, asimilar lo que había pasado, acostumbrarse a la nueva realidad. Pasaba las tardes en silencio, leyendo libros, mirando por la ventana el cielo que se oscurecía, bebiendo té en la cocina y escuchando el tic-tac del reloj. Varias veces fue a la librería de Leandro. Tomaban café y hablaban de cosas sin importancia, del tiempo, de las novedades editoriales, de cómo iban las cosas en la clínica. Él no le preguntaba por su marido, no la acosaba con preguntas, e Isidora le estaba agradecida por ello. Con él era fácil guardar silencio. 10 días después del escándalo, llamó el abogado de Ernesto, un joven llamado Fabrizio Riveros, con voz suave y tono formal. «Señora Valverde, represento los intereses de su esposo, Ernesto Valverde, en el caso de divorcio. Nos gustaría concertar una cita con el notario para firmar los documentos. ¿Le viene bien el 15 de mayo a las 10 de la mañana?» «Sí, me viene bien», respondió Isidora. «Estupendo. Le enviaré la dirección de la notaría. Y, señora Valverde,
Quizá también le convenga contratar a un abogado para que defienda sus intereses. Las cuestiones relacionadas con la división de bienes pueden ser complicadas. No necesito un abogado, dijo Isidora con calma. No tengo ninguna reclamación sobre los bienes. Se produjo una pausa al otro lado de la línea. Disculpe, no lo entiendo muy bien. ¿No va a reclamar su parte? No. Todo se queda para Ernesto. Pero, señora, tiene derecho legal a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, el restaurante, los ahorros, la casa. Conozco mis derechos, señor Riveros, y renuncio a ellos. Nos vemos el día 15. Colgó sin esperar respuesta. Realmente no necesitaba nada de Ernesto, ni su restaurante, que había construido con créditos y contactos, ni su dinero, que gastaba en su amante, ni la casa en la que ella había vivido 15 años, pero que nunca había sido realmente su hogar. Solo quería libertad, y empezar de cero. El 15 de mayo amaneció cálido y soleado. Isidora se levantó temprano, se duchó, se puso un sobrio traje gris y se maquilló mínimamente. Se miró en el espejo. Rostro tranquilo, casi indiferente, espalda recta, andar seguro. Estaba lista. Antes de salir, llamó a Leandro. Él contestó al primer tono. «Buenos días, Isidora». «Buenos días. Hoy firmo los papeles del divorcio, a las 10 de la mañana. No sé cuánto tiempo llevará, pero... ¿Podrías recogerme después? ¿Para sentarnos en algún sitio a tomar un café? Por supuesto». Su voz era tranquila y segura. «Escríbeme cuando termines y yo iré a recogerte. O puedes venir a la tienda, la cerraré un rato». «Gracias, Leandro. Todo irá bien, Isidora. Ánimo». Colgó el teléfono y salió de casa. Se subió a su coche, un Toyota viejo pero fiable que había comprado con su dinero 5 años atrás, y se dirigió al centro de la ciudad. La notaría estaba en el tercer piso de un pequeño edificio en la calle principal. Isidora subió las escaleras, empujó la puerta con el letrero «Notaría Álvaro Montero» y entró en la recepción. Detrás del mostrador había una joven secretaria que levantó la cabeza y le sonrió. «Buenos días. ¿Tiene cita?» «Sí. Isidora Valverde, a las 10. «Pase, por favor. El señor Valverde ya está aquí». Isidora entró en un pequeño despacho, donde, sentado tras una mesa maciza, se encontraba el notario, un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y gafas de montura dorada. Junto a él estaba el abogado Fabrizio Riveros, joven, con el pelo engominado y traje de negocios. Enfrente, en un sillón junto a la ventana, estaba sentado Ernesto. Se levantó cuando ella entró. Tenía buen aspecto, traje nuevo, reloj caro, corte de pelo reciente. Solo sus ojos estaban tensos, alerta. Esperaba una pelea. «Isidora», dijo con un gesto frío. «Ernesto», respondió ella con la misma frialdad. El notario le indicó con un gesto que se sentara. «Bien, señora Valverde, señor Valverde. Nos hemos reunido aquí para formalizar la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo. Tengo todos los documentos necesarios. Antes de pasar a la firma, debemos discutir la división de los bienes». Abrió la carpeta y sacó varias hojas. Según los datos, tienen bienes gananciales. El restaurante, bajo el Ceibo, a nombre del señor Valverde. Una vivienda en la calle Pay Pérez, número 23, a nombre de ambos cónyuges. Una cuenta bancaria conjunta con un saldo de 150.000 guaraníes y 2 automóviles. ¿Cómo piensan dividir estos bienes? El abogado Rivero se inclinó hacia adelante, claramente preparado para una larga negociación. Ernesto miró a Isidora con expectación, con una mezcla de inquietud y esperanza. «Renuncio a todas mis pretensiones», dijo Isidora con calma. «El restaurante, la casa, el dinero de la cuenta, todo queda para Ernesto. Solo me llevo mi coche y mis cosas personales». El notario levantó las cejas. «¿Está segura, señora? Tiene derecho legal a recibir la mitad de los bienes comunes». «Estoy segura».
Ernesto se recostó en el respaldo de la silla y una expresión de satisfacción se dibujó en su rostro. Evidentemente, no esperaba que todo fuera tan sencillo. El abogado Riveros intercambió una mirada con su cliente y luego se encogió de hombros. Si la señora insiste, está en su derecho. Solo hay que redactar una renuncia por escrito a sus derechos. Hágalo, asintió Isidora. El notario sacó un formulario en blanco y comenzó a rellenarlo. Isidora se sentó tranquilamente, con las manos cruzadas sobre las rodillas, y miró por la ventana. A través del cristal se veía la calle, por la que corrían las personas, circulaban los coches y la vida seguía su curso. Pronto ella formaría parte de esa vida, libre, sin pertenecer a nadie. En 20 minutos, todos los documentos estaban listos. El notario los colocó sobre la mesa y explicó dónde había que firmar. Isidora tomó un bolígrafo y firmó todas las hojas con una letra clara y uniforme. Luego firmó Ernesto. El notario puso los sellos y volvió a guardar los documentos en la carpeta. «Enhorabuena», dijo secamente. «A partir de hoy, su matrimonio está oficialmente disuelto. Cada uno de ustedes recibirá su copia del certificado de divorcio por correo en el plazo de una semana». Isidora se levantó y saludó al notario con un gesto de la cabeza. «Gracias». Cogió el bolso y se dirigió hacia la puerta. Ernesto también se levantó, le dijo algo al abogado y le dio la mano al notario. Isidora salió al pasillo, oyó cómo se cerraba la puerta detrás de ella y se detuvo junto a la ventana, mirando a la calle. Por dentro sentía un vacío, pero no era doloroso, sino más bien ligero, liberador. La puerta del despacho se abrió y salió Ernesto. La vio, se acercó y se detuvo a 2 pasos. Su rostro estaba tenso, casi sospechoso. «¿De verdad no quieres nada?», preguntó. «¿Ni dinero, ni parte del restaurante?» «No». Isidora se volvió hacia él. «No necesito nada de ti, Ernesto. Es extraño. Normalmente las mujeres se pelean por cada guaraní. Yo no soy una mujer normal», sonrió ella. «Y no necesito tu dinero». Él guardó silencio, estudiando su rostro. «¿Has encontrado a alguien? ¿Por eso lo dejas ir tan fácilmente?» «No es asunto tuyo, Ernesto». «Entonces lo has encontrado». Sonrió, pero era una sonrisa torcida, desagradable. «Bueno, buena suerte. Aunque, ¿quién te va a querer ahora? 38 años, sin dinero, sin perspectivas». Isidora escuchaba y sentía cómo, en su interior, no surgía ira, sino desprecio. Un desprecio puro y frío hacia ese hombre engreído y narcisista que pensaba que el mundo giraba a su alrededor. «Sabes, Ernesto», dijo ella con calma, casi con suavidad, «he pensado mucho en qué es lo que te pasa. ¿Por qué te has vuelto tan frío, distante, indiferente? Y he comprendido que el problema no es que hayas cambiado. El problema es que siempre has sido así». «¿De qué estás hablando?», frunció el ceño. «Eres un pavo engreído». Isidora sonrió, y su sonrisa era casi amistosa. «A los 42 años necesitabas una chica joven para sentirte importante, para convencerte de que aún vales algo. Es lamentable, Ernesto, realmente lamentable». Su rostro se sonrojó. «Tú...» «Lamento sinceramente haber perdido 15 años con un hombre con modales de gallo de mercado y la inteligencia de un trapo, pero, ¿sabes qué? Te agradezco una cosa, me has enseñado cómo no debe ser mi vida». «¿Cómo te atreves?». Ernesto alzó la voz y se acercó. «Te lo di todo, una casa, riqueza, posición social. Me diste una jaula», respondió Isidora con calma. «Una jaula bonita y cómoda, pero me ahogaba en ella. Ahora soy libre». «Te arrepentirás», casi gritó él. «Te quedarás sola, sin nadie que te quiera. Recordarás lo bien que te iba conmigo». «No, Ernesto, no lo haré». Ella se encogió de hombros, se dio la vuelta y se dirigió a la escalera. Ernesto le gritó algo más, pero ella no le escuchó. Bajó las escaleras, salió a la calle y la brillante luz del sol la deslumbró por un momento. Se detuvo,
se cubrió los ojos con la mano y respiró hondo. Libre. Sacó el teléfono y le escribió a Leandro. He terminado. ¿Dónde estás? La respuesta llegó al instante. En la cafetería La Esperanza, en la plaza. Te espero. Isidora sonrió y se puso a caminar por la calle. La cafetería. La Esperanza estaba a 5 minutos a pie, en la plaza principal de Villarrica, bajo unos árboles viejos. Era un lugar pequeño y acogedor donde servían buen café y pasteles recién hechos. Leandro estaba sentado a una mesa en la terraza abierta, a la sombra de un árbol, leyendo el periódico. Cuando la vio, dobló el periódico, se levantó y sonrió. Simplemente, sin más palabras. Isidora se sentó frente a él y él llamó inmediatamente a la camarera. 2 capuchinos, por favor. Y algo dulce. La camarera asintió y se marchó. Leandro miró a Isidora con atención. ¿Cómo ha ido? Rápido, suspiró ella. He firmado la renuncia a todos los bienes y nos hemos divorciado. Oficialmente. ¿Y cómo te sientes? Isidora se quedó pensativa. ¿Cómo se sentía? ¿Dolorida? No. ¿Triste? Tampoco. ¿Aliviada? Sí, supongo. Aliviada, admitió, como si me hubiera quitado una mochila que llevaba a cuestas desde hacía años. Soy libre, Leandro. Por primera vez en 15 años, soy verdaderamente libre. Él asintió y en sus ojos brilló la comprensión. Él sabía lo que era eso. La camarera trajo café y un plato con cruasanes. Bebieron en silencio, e Isidora miró sus manos, tranquilas, con dedos largos, sin movimientos nerviosos. Luego levantó la vista hacia su rostro, atento, serio, sin sonrisas falsas. Escuchó su voz, suave, tranquila, sin pretensiones, y comprendió la gran diferencia que había entre este hombre y Ernesto. Uno gritaba, el otro hablaba, uno exigía atención, el otro la daba. Uno quería que todo el mundo girara a su alrededor, el otro simplemente estaba ahí. Gracias, dijo ella. ¿Por qué? Se sorprendió Leandro. Por no preguntar de más, por simplemente estar aquí. Es poco, se encogió de hombros él. Es mucho, replicó Isidora. Créeme, es muchísimo. Terminaron el café y Leandro la acompañó al coche. Antes de ponerse al volante, Isidora se volvió hacia él. ¿Quieres dar un paseo mañana por la noche? ¿Por la orilla del río, como la última vez? Con mucho gusto, sonrió él. Ella se subió al coche y se fue a casa. Pero por el camino se dio cuenta de que no quería volver a esa casa llena de recuerdos y de la presencia de otros. Quería su propio lugar, su propio espacio. Al día siguiente, Isidora se tomó el día libre y empezó a buscar piso. Vio varias opciones en el centro de la ciudad, pequeños, luminosos, con un dormitorio y cocina. Se decidió por un piso en la 4ª planta de un edificio antiguo en la calle Marqués de Oviedo. 2 habitaciones, techos altos, grandes ventanas con vistas a la plaza. Sencillo, modesto, pero acogedor. La propietaria, una anciana llamada Rosario, le enseñó el piso y le preguntó inmediatamente: ¿Va a vivir sola? Sí, asintió Isidora. Bien, asintió Rosario con satisfacción. Las mujeres solteras son las inquilinas más fiables. ¿Cuándo quiere mudarse? Lo antes posible. 3 días después, Isidora firmó el contrato de alquiler, pagó el primer mes y la fianza. Luego regresó a la casa de la calle Pay Pérez y comenzó a recoger sus cosas. Ropa, libros, algunas fotos del cajón del escritorio, no las que tenía con Ernesto, sino fotos antiguas de la familia en las que aparecían sus padres, su hermana y sus amigos. No se llevó la vajilla ni los muebles, solo lo imprescindible. Yadira vino a ayudarla. Recorría las habitaciones, sacudía la cabeza y decía: «¿De verdad no te llevas nada? Este sofá lo comprasteis juntos, estas cortinas las elegiste tú». «No necesito cosas con historia», respondió Isidora. «Empiezo de cero». «Eres fuerte, Isidora. Estoy orgullosa de ti». Isidora abrazó a su amiga y se quedaron así, en medio del salón,
rodeadas de cajas y bolsas. Gracias por estar siempre a mi lado. Seguiré estándolo, prometió Yadira. Cuando te mudes al nuevo piso, vendré con vino. Celebraremos el comienzo de una nueva vida. Una semana después, Isidora se mudó. El piso de la calle Marqués de Oviedo la recibió con habitaciones vacías y parqué chirriante. Colocó sus pocas pertenencias, colgó las cortinas, compró muebles sencillos, una cama, una mesa, 2 sillas y un pequeño sofá, sin lujos, sin excesos, pero era suyo. La primera noche en el nuevo apartamento no pudo dormir. Tumbada en la dura cama, escuchaba sonidos desconocidos, el ruido de los coches fuera de la ventana, las voces de los vecinos al otro lado de la pared, el crujir de las escaleras. Pero no le daba miedo, era algo nuevo, y era un comienzo. Por la mañana volvió al trabajo. Sus compañeros notaron que había cambiado. Estaba más abierta, sonriente, enérgica. El doctor Esteban le dijo durante el almuerzo: «No sé qué te ha pasado, Isidora, pero estás radiante». Ella solo sonrió en respuesta. Por las tardes salía a pasear con Leandro. Caminaban junto al río, se sentaban en los bancos y hablaban de la vida, de libros, de planes. Él le contaba cosas sobre su tienda, sobre cómo quería ampliar el surtido, organizar veladas literarias. Ella compartía sus pensamientos sobre el trabajo, los pacientes, que estaba pensando en apuntarse a cursos de formación continua. Entre ellos no había romanticismo, pasión, promesas, solo la tranquila cercanía de dos personas que se entienden sin palabras. Un mes después del divorcio, Yadira fue a ver a Isidora con una botella de vino y una caja de bombones. Se sentaron en un pequeño sofá, bebieron en tazas normales, aún no tenían copas, y se rieron de chistes tontos. «Por tu libertad», dijo Yadira, levantando la taza. «Por mi libertad», repitió Isidora como un eco. Bebieron y Isidora miró por la ventana. Tras el cristal la tarde se oscurecía, las luces de la ciudad se encendían y en algún lugar de ese gran mundo estaba su nueva vida, sin mentiras, sin fingimientos, sin el hombre que la hacía infeliz. Isidora respiró hondo y sintió que respiraba a pleno pulmón, por primera vez en muchos años.